El ser humano es complejo por excelencia y esa complejidad la vamos arraigando, la vamos acumulando a lo largo de nuestra vida personal. Con eventos que tal vez no esperamos, aquellas situaciones que resultan desagradables, aquellos momentos donde nos sentimos en plenitud o nos sentimos muy desarrollados, todo esto influye para que nosotros vayamos tomando un punto de referencia en cómo comportarnos ante situaciones que vivimos en el día a día. Te propongo la siguiente historia. Resulta que en el lugar en el que estás giras totalmente hacia atrás y observas que al acecho está un tigre de dientes de sable, observándote como tratando de aventarse directamente a ti para comenzar a atacarte. ¿Qué harías al respecto? Probablemente muchos dirían, trato de huir, de escapar corriendo o como sea para que no me alcance o para que no me haga daño. Otros más dirían probablemente trataría de luchar con lo que tengo al alcance, buscar algún tipo de herramienta o material para poder defenderme. Alguien más por ahí de pronto podría decir, me puedo quedar totalmente quieto porque he escuchado que a estas fieras es bastante probable que cuando nosotros ya no nos movemos pierdan ese instinto de caza, deje de interesarles lo que están observando y simplemente se retiren. Pocas personas diríamos, ¿por qué estoy pensando, por qué estoy viendo tal cual un tigre de dientes de sable si estos ya se extinguieron desde hace muchísimo tiempo? A lo que voy con esto es que la forma de reaccionar en ciertas ocasiones muchas veces termina siendo prácticamente automática, sin darnos cuenta de cómo lo estamos haciendo o ni siquiera darnos cuenta de qué es a lo que nos estamos enfrentando o cómo podríamos darle un sentido diferente a ese tipo de estrategia para salir adelante. Las emociones, esta llamada serie de respuestas que tenemos a raíz de una situación, es algo que no podemos controlar, desde luego, y no podemos evitar sentirnos tristes, sentirnos enojados, frustrados, molestos con alguna situación, pero lo que sí podemos aprender es a dirigir nuestras conductas de tal manera que no sean tan agresivas, que no sean tan violentas, que no terminen fracturando relaciones, que no terminen fracturando algún tipo de interacción, sino darles un sentido diferente. Muchas personas no sabemos de pronto utilizar este tipo de conductas para bien y cuando estamos discutiendo, por ejemplo, con nuestra pareja, sin darnos cuenta, terminamos agrediendo, terminamos gritando, terminamos golpeando. Y esto es innecesario. No podemos evitar las emociones, pero sí podemos darle un sentido diferente a las conductas que estamos representando por medio de estas emociones. Es muy difícil, por supuesto. Insisto, muchas veces ya hemos actuado de forma casi automática porque es lo que he aprendido, es la forma en cómo he aprendido a defenderme o a darle frente precisamente a esta situación que resulta desagradable, incómoda, molesta, que no deseo. O probablemente lo que deseo es salir lo más rápido posible, como en el ejemplo del tigre de dientes de sable, de la situación para que no me siga haciendo daño, aunque lo que esté haciendo genere todavía más problemáticas de la que en origen significaba. Bueno, podemos encontrar estrategias, por supuesto. Una de ellas es precisamente no dejar guiarnos por las emociones completamente. Es decir, las emociones tienen una función y nos permiten actuar, nos permiten ponernos a salvo, nos permiten reaccionar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Pero cuando nosotros sostenemos una emoción, justificándola con pensamientos, así soy yo, es la forma en cómo reacciono, no puedo hacerlo de otra manera, entonces parece que le damos un poder, entre comillas, una fuerza innecesaria para que la emoción se estacione, desde luego, y no nos permita actuar de una forma diferente. Las emociones no son hechos, son datos. Esos datos que significan o que están ahí para decirnos de cierta manera, simbólicamente hablando, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que permitir que pase para que le demos un significado bastante productivo a lo que estamos sintiendo. Me siento enojado, por supuesto, la situación que estamos viviendo es desalentadora, muy desesperante, no sé qué viene por delante, es válido que me sienta enojado, es hasta necesario sentirme enojado.
Pero lo que no podemos hacer o no deberíamos incluso hacer es usar esta emoción para externar conductas agrediendo, golpeando, frustrando planes, alejándome de las relaciones que tanto he trabajado o que me ha costado mucho empeño para sacar adelante. La emoción es válida, lo que no es tan válido es la forma en cómo reaccionamos ante las emociones. La emoción tiene un tiempo, tiene un ciclo, tiene una función. Después de eso viene la conducta que nosotros realizamos con la emoción. Puedo aventarme directamente al tigre de dientes de sable, asemejándola con una problemática, sabiendo que si existiera probablemente vendría sobre mí y terminaría devorándome, como muchas de las situaciones que vivimos en la vida real. Problemáticas, discusiones, pleitos y demás. Tengo la capacidad de ir directamente a confrontar con gritos, con violencia y demás, aún sabiendo que no voy a sacar prácticamente nada productivo de esta situación. O puedo, por ejemplo, tratar de huir. Puedo, no sé, hacer como si no escuchara, puedo mostrarme indiferente y entonces retirarme de la escena mientras la otra persona o el otro grupo de personas terminan quedándose con toda esa frustración y todo ese enojo, todo ese tipo de emoción que obviamente también es correlacional. O simplemente puedo quedarme callado, observando la situación, tratando de identificar que hace muchísimo tiempo que los tigres dientes de sable no existen y que no podrían hacerme daño, que sí es bien válido que pueda tener miedo por este carácter imaginativo, pero no me va a hacer daño porque no existe. Puedo detenerme un poco para observar la emoción, para observar lo que está sucediendo dentro de mí, simbólicamente hablando. Me siento frustrado, me siento tenso, me duele la cabeza, me duele el estómago por lo que estoy sintiendo, pero esto en cualquier momento se tiene que ir, porque tiene un ciclo, tiene una temporalidad y sobre todo tiene una función. Ok, ¿y qué pasa cuando nosotros ponemos de nuestra parte, pero simplemente con quien estamos enfrentando? ¿Qué pasa cuando el tigre de dientes de sable, aún con lo que estoy haciendo, se va al acecho sobre mí? Es importante también identificar los límites que nosotros podíamos proponer directamente en una situación de esta magnitud. ¿Va a ser molesto poner límites? Por supuesto. Va a ser incómodo tener que lidiar con los reproches, con los chantajes, con las llamadas de atención. Por supuesto que va a ser difícil. Pero va a ser más difícil tener que soportar muchas cosas por no darnos el valor de comenzar a poner estos límites. Es importante que vayamos identificando aquellos recursos o aquellas herramientas con las que contamos personalmente hablando para salir adelante de ciertas situaciones que terminan siendo muy molestas, muy incómodas, demasiado, no sé, frustrantes incluso por la forma en cómo no puedo responder. Vamos a identificar los recursos y herramientas con los que cuento para hacerle frente, huir o solamente quedarnos quietos, tratando de salvaguardar nuestra integridad emocional, nuestra integridad personal, pero también es válido aprender a poner esos límites y ese tipo de obstáculos para que no sigamos haciéndonos daño. Ahora imaginemos que de pronto solamente soy yo quien está luchando contra este tigre de dientes de sable que ni siquiera existe. ¿Sí? Entonces, vamos allá. Tratar de solucionar las cosas de la forma convencional que nos hemos dado cuenta aparte que no sirve, es innecesario. Podemos emplear estrategias de tiempo fuera. Ok, identifico la emoción que estoy viviendo. Me doy un tiempo para tratar de procesar, de observar lo que estoy sintiendo física, cognitiva y emocionalmente hablando. Trato de observar también de qué me va a servir el seguir repitiendo estrategias como lo hacía anteriormente. Me va a generar más problemáticas. Si es así, ¿para qué lo sigo haciendo? ¿Me puedo sentir frustrado por abandonar esta escena, por poner mis límites? Por supuesto, pero ¿cuáles son los beneficios posteriores? Probablemente una discusión que se tornaba a 2 días sin hablarnos, siendo indiferentes y demás, adoptando esta responsabilidad emocional puede ser cuestión de 2 horas o puede ser cuestión de mediodía. Desde luego esto se trata de que vayamos siendo conscientes, de que vayamos siendo muy observadores de las respuestas que damos ante las emociones que vamos viviendo día a día. Algo que debemos tener en cuenta es que la forma de responder
Esa forma agresiva, esa forma fuerte, esa forma melancólica, de tristeza, me pongo a llorar ante las situaciones, no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Tenemos una historia de aprendizaje, tenemos una historia de aprendizaje conductual y de comportamientos. Y así como los comportamientos o las conductas se van aprendiendo, tenemos también la capacidad de aprender nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Poco a poco. Es válido gradualmente intentar hacer cosas distintas, discutir de forma diferente, intentar comunicarnos de una manera distinta para tener resultados diferentes. Insisto, puede ser molesto, por supuesto. Frustrante, por supuesto. Puede generar mayores conflictos, por supuesto, pero aquí a lo que le estamos apostando es a esos límites necesarios para que nosotros podamos encontrar estabilidad, que podamos encontrar bienestar psicológico y sobre todo una mejor calidad de vida, incluso en las discusiones y en esos conflictos que muchas veces son necesarios para nuestro desarrollo personal y compartido. Espero que este pequeño video te sirva como reflexión. Desde luego esperaría que tratemos de ampliar más la información en otros medios, en otros textos, y que esto solamente sea la iniciativa para que sigamos trabajando en pro de nuestro bienestar psicológico. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, espero que estés muy bien, también tus seres queridos, y nos vemos en un próximo video.